Hermano Benjamín, voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 8. El mensaje de esta mañana se titula La providencia de Dios y la obediencia de los hombres en la evangelización. Y para esto vamos a leer desde el versículo 26 de Hechos 8 hasta el versículo 40. Es una narración preciosa, hermanos. Léanlo con devoción, con atención, con meditación. Hay muchos detalles en esta lectura y cada palabra es palabra de Dios. Así que leámoslo. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado sobre su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida, quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bendita la palabra de Dios. Soberano Señor, qué hermosa es tu palabra, qué deleite es leer tu palabra, qué gratificante para nuestra alma, para nuestra fe, para nuestro ser. Es leer los relatos de lo que tú hiciste, de lo que tú has hecho con los tuyos, Señor, y el mensaje que nos dejas en esta porción. Oh Dios, muévenos en obediencia, así como moviste a Felipe. Muévenos, Señor, en fe, así como moviste a Felipe. Úsanos con poder para tu gloria, así como usaste a Felipe. Oh Señor, aquí estamos. Deseamos escuchar tu palabra para obedecerla, Señor. También te ruego
que prepares el corazón de los habitantes de esta ciudad, cercanos a nosotros, así como preparaste el corazón de ese etíope. Prepáralo, Señor, y prepáranos a nosotros. Y concédenos tener encuentros para hablar de tu palabra y que más vengan al conocimiento de la verdad. Te ruego, Dios, que como mensajero tuyo, expositor de tu palabra, me domine, Señor, y que me otorgues humildad para hablar estos asuntos, no con arrogancia, no con complejos de superioridad, porque todo eso es pecado. No quiero ser estorbo, Señor, háblale a tu iglesia. Así que concédeme humildad y amor. Y si entre nosotros hay alguien, Padre, que aún no te conoce, no eres su Salvador, su Señor, que hoy, Padre, concédenos, que hoy proceda al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Son muy pocas las personas que encontramos en las Sagradas Escrituras que un ángel les habló. No sé cómo es exactamente esto, pero es un ser divino creado por Dios. Bueno, un ser creado por Dios. Un mensajero de Dios, que de alguna manera se presenta como se le presentó a varios. Pero una de las personas que la palabra de Dios dice, y esa es la palabra que usa un ángel, un mensajero, llegó a Felipe. Felipe tuvo este honor, este privilegio, que no es un privilegio mayor al nuestro, de tener en nuestras manos la palabra de Dios, el libro de Dios, que también nos habla a nosotros. No es menor, hermano, porque tenemos en nuestras manos, como dijo Pedro, la palabra profética más segura. Así que no tenemos nosotros que esperar que un ángel nos hable. Puede ser que usted esté deseoso de esas cosas porque no valora la palabra de Dios como debe ser valorada. Hoy no viene un ángel a darles el mensaje. No soy un ángel, hermanos. Soy un alma redimida por la sangre de Cristo. Pero por la gracia de Dios, vengo en nombre del Señor a hablarles. Y vamos a tomar este pasaje y el ejemplo de este hombre que tuvo esa experiencia fuera de lo ordinario, que un ángel le habló. Y vamos a ir, el tiempo hoy creo que es limitado para lo que traía en mente, pero vamos a ir versículo por versículo. Y vamos a ir aprendiendo de esto tan precioso. Hay tantos detalles en esto que no sé que el tiempo no me va a ajustar. Pero luego vayan a sus casas y léanlo de nuevo. Es una historia maravillosa. Primero nos dice la palabra del Señor que un ángel del Señor le habló a Felipe. Y le dijo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, o sea, camino para Egipto, para África, ¿no? Se ubican en el mapa, más ahora con el problema entre Jerusalén y Gaza. Entonces, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe le dijo al ángel, ¿y por qué tengo que ir ahí? No dice eso en la Biblia, ¿verdad? Si estoy gozando de la cosecha en Samaria,
¿Cómo me voy a ir si ahorita el Espíritu Santo ha descendido sobre los samaritanos y estamos viviendo un avivamiento? ¿Qué tengo que ir a hacer a un desierto cuando le acabo de predicar a multitudes? Hermanos, la Biblia en su narración nos dice lo que pasó. Tras de que el ángel le dijo a Felipe que fuera al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, dice la palabra del Señor. En cuanto a Felipe, entonces él se levantó y fue. Obediencia. ¿Lo ven? ¿Lo ven, hermanos? Obediencia. Un asunto con el que los pastores tenemos que tratar una y otra vez con las congregaciones. Obediencia. Es la disposición del corazón de obedecer a las autoridades. Está desde los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre como un principio de obediencia y de sumisión ante las autoridades. Luego en el Nuevo Testamento nos dice que debemos de tener que respetar a las autoridades civiles, estatales. En las epístolas de Pablo vemos que hay una exhortación de ser obedientes a nuestros patronos o jefes. Y resulta ser que la gente honra a su padre y a su madre. Y resulta ser que la gente obedece a las autoridades estatales, sea que le guste o que no le guste. La palabra de Dios dice que hay que obedecerle a las autoridades estatales, municipales. En el trabajo obedecemos. Pero cuando Dios nos dice en su palabra lo que hay que hacer, a veces el pueblo de Dios, que son tan obedientes y son tan proactivos en otras esferas de su vida, no lo son en el campo espiritual, en obedecer la palabra de Dios, profética y más segura, y más segura que las palabras de cualquier ángel. De tal modo que en Gálatas dice el apóstol Pablo, y si aún un ángel les anuncia otro evangelio, pues hermanos, no tenemos que creerlo, porque esta es la palabra de Dios y tenemos que obedecerla, hermanos. Pero no, los creyentes hoy quieren explicación y justificación de todo. Y entre las cosas que hay que obedecer, que dice su palabra, y no lo estoy diciendo por mí, más por ustedes, es obedecer a sus pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Pero en el trabajo pastoral sabemos que no somos ángeles, pero hay pastores, hermanos, no es mi caso, que tienen problemas para poder decirle a la gente algunas cosas. Porque la gente es rebelde. Ustedes no, hermanos. Ustedes son la esencia de la obediencia. Lindos todos ustedes. Pero hay pastores que batallan mucho más con esto. Cuando anunciamos la palabra, porque hay algunos que se agarran de eso para hacer atrocidades. Amados hermanos, aquí vemos en Felipe un hombre obediente. Aquí vemos en Felipe un hombre que se mueve por el Espíritu y que ya en su corazón está floreciendo el árbol de la obediencia y da sus frutos. Yo creo que debe ser un llamado al estar en este pasaje en obedecerle al Señor. Tenemos hoy 8 semanas de estar hablando de la palabra del Señor, del evangelismo. Y hermanos, yo no sé si han obedecido o no, porque no estoy todo el tiempo con ustedes. Pero hay que obedecer. Y si les está costando,
díganselo al Señor. Pero si en su corazón está la disposición de obedecer, díganselo. Si no está, están en un grave problema. Porque no es posible que los hijos de Dios escuchemos la palabra del Señor expuesta de manera real y no procedamos a obedecer al Señor. No, hermanos, la vida cristiana no trata de ser antagonista ante los mandatos, preceptos que Dios nos da en su palabra, sino de ser aliados, de obedecer al Señor. Felipe obedeció. Y dice la palabra de Dios, versículo 27. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope nos da 5 características de este hombre. Primero, era un etíope. En aquel momento Etiopía era un poco diferente al país africano que es hoy. La región era diferente, pero quedaba en África. Entonces, al decirnos que era un etíope, nos está diciendo de la parte del mundo donde él era. No nos está diciendo que era un judío que vivía en Etiopía. Nos está diciendo que era un etíope. Por lo tanto, podemos sacar algunas conclusiones, como por ejemplo, cuál creemos que la mayor posibilidad, cuál era su tez de su color de piel. En esta región del mundo, él es una tez oscura, es una tez morena. Y si dicen un etíope, pues ustedes piensan en eso. La vez pasada conversaba con alguien de, no me acuerdo, Zimbabue creo que es, o Mozambique, Zimbabue. Entiendo que es un país que no tiene costa, que está ahí en medio. Hermanos, ya ustedes en su mente se figuraron a alguien de tez negra. Y efectivamente lo era. Y estuvimos platicando. En un país me dice que cristiano, hay mucha fe cristiana. Y no lo voy a negar, ya estaba yo leyendo Hechos hace un par de meses y se me vino a la mente ese eunuco. Fue una plática como de 6 minutos, fue un tiempo que estuvimos juntos. La plática no pudo continuar, pero era un africano. Este etíope era un africano, pero no solo era un etíope. También dice la palabra de Dios que era un eunuco. La palabra eunuco, la descripción eunuco, podría evocar en aquel momento muchas cosas. Pero el contexto de lo que estamos leyendo, estamos entendiendo que era alguien castrado de su miembro viril. Esto lo hacían, y más si alguien iba a estar alrededor a los cuidados, a las atenciones o a la administración de una reina. Era como la garantía de que no iba a haber un accidente entre esa reina y esta persona que cuidaba a la reina, ¿verdad? Sé que están entendiendo lo que estoy diciendo. Pues este eunuco, más adelante vemos que tenía un rollo de Isaías. Es posible que algún momento, eso yo no lo sé, pero es posible, ya que él venía de Jerusalén de adorar y tenía esa inquietud por Dios. Es posible que en algún momento haya tenido en sus manos un rollo de Deuteronomio. Y entonces haya leído en Deuteronomio 23, 1. Cuando dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Qué duro para este hombre, ¿verdad? Leer eso. ¿Se imaginan lo duro que es? Alguna situación que él no la podía cambiar. Y lo había leído, pero eso no le había quitado su inquietud por conocer de Dios.
Entonces era etíope, era eunuco, alguien castrado, y era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Por eso él era eunuco, ¿verdad? Porque era un funcionario de la reina. No sabemos cómo empezó en sus funciones como eunuco, pero para este tiempo seguramente era un hombre que en el devenir de los años había generado confianza en la reina. Y esa confianza y ese trabajo diligente había hecho que la reina cada vez le confiara más cosas y le diera más privilegios. De tal modo que era un eunuco fiel a la reina, diligente, muy responsable, que el día de esta narración estaba en un rango, podríamos decir, alto, como un funcionario. Así lo dice la Biblia. Era un funcionario de Candace, del cuerpo de secretarios de Estado, pues, o de gerentes, o de directores, o de secretarios ejecutivos. Él estaba ahí, pero no solamente nos dice eso, nos dice a qué se dedicaba, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el secretario de finanzas, vamos a decir, o el tesorero podría ser. ¿Qué grado de confianza había llegado a tener este hombre, que la reina le había dado el honor de ser administrador de sus riquezas? Bueno, estas son las características para que conozcamos a Felipe, el hombre obediente, y a este eunuco. Entonces Dios, hermano, a dos hombres que en su vida se conocían, a dos hombres que por ningún motivo iban a estar juntos nunca. Dios en su providencia hace un trabajo con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos Él hace un trabajo. Y en la providencia de Dios, en esos actos preparados por Dios que van pasando y que Dios los usa para su gloria, Él los une. Este eunuco volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Como les dije, era un africano y era un eunuco. No he investigado mucho en este momento de la historia cómo era la situación de discriminación hacia los de tez negra, pero no creo que sea un fenómeno de los últimos siglos, hermano, o del último milenio, no. Y si todavía se enteraban que era eunuco, posiblemente, a pesar de los privilegios que había tenido en el reino, este hombre batallaba con otras cosas en su corazón y en su mente, con la gente. Pero este hombre venía leyendo al profeta Isaías. Yo no sé pero da vergüenza, hermano. Al menos a mí me da un poquito de pena tener que exhortar a la iglesia y ponerles como ejemplo a alguien que no conocía de Cristo. El eunuco no era creyente. ¿Y saben qué estaba haciendo? Leyendo las escrituras. Entonces voy a tomar el ejemplo de alguien que no era creyente, en un momento difícil de tener un manuscrito de cualquier libro de la Biblia. Muy difícil. Pero él por alguna razón o de alguna forma consiguió. Y se lo estaba devorando. Lo estaba leyendo. Hoy los creyentes la tienen en español, en inglés y en francés, en italiano, en portugués, en letra pequeña, en letra grande, marcado con letras rojas, con comentarios a la par, ilustrada, en audio,
en Morse, ¿cómo se llama? En braille, y no la leen, hermano. No pretendemos que esta iglesia sea una iglesia donde los creyentes no leen las Sagradas Escrituras. Así que si es el caso de algunos de ustedes, tomen esto como una exhortación para sus almas. Y lean la palabra del Señor. No es un trabajo fácil, lo sé. Pero es un hábito maravilloso, inigualable. Yo quisiera tener el hábito de hacer ejercicio, hermano. No puedo. En la mañana me hago como 100 abdominales, hermano. Me levanto, no me levanto. Y ahí estoy. Ese es el ejercicio que hago. Y caminar un poco. Me gustaba mucho en mi juventud correr, jugar fútbol, pero no tengo el hábito. Y otros hábitos que me gustaría tener, el de la lectura me costó mucho. Lograr establecerlo como un hábito, me gusta, lo disfruto. Pero el hábito de leer la Biblia es como un hábito diferenciado a la lectura, es algo diferente, y leerla a diario es el mejor hábito que tengo, hermanos, porque fortalece mi alma. No quiero hablar de mí, quiero decirles, les animo a establecer la lectura de la palabra como un hábito. Este hombre, pues cuando tuvo este rollo, o si lo tenía permanentemente, lo hacía. Pero este hombre no conocía de Cristo. O sea, era un incrédulo. Y venía leyendo las Sagradas Escrituras, específicamente al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe. Cuando leo el inicio del pasaje, dice, un ángel habló con Felipe, me impacta. Pero el Espíritu dijo a Felipe, voy a hablarles de una anécdota personal de manera ilustrativa. No estoy diciendo que esto es similar o igual a lo que le pasó a Felipe. Pero esta semana que yo estoy preparando esto y meditando esto, me pasaron varias cosas. Les quiero contar una de ellas. El domingo salgo de aquí con una persona en mi mente. Y le digo a mi esposa, ocupo hablar con esta persona, con este hombre. Y empiezo a orar, aunque oro por este hombre, pero empiezo a orar. No sé si fue el lunes o el martes. Lo llamé por teléfono. Pero por temas de nuestros trabajos, no pudimos, como que la llamada no pudo tomar, tuvimos que cortar la llamada. Y no pudo seguir la llamada. Pero en mi corazón yo tenía que decirle algo a este hombre. Y eso me estaba inquietando. El martes casi no dormí. Andaba, hermanos, cansado y con sueño. Y desde que llegué al trabajo quería tomarme un café. Pero tenía mucho trabajo. Y decía, si no lo tengo que terminar esto hoy, intento salir un poco temprano de mi trabajo todos los días por otras ocupaciones, entonces, y estaba en eso, pasaron un par de horas y yo con sueño, y hasta dije, ahorita voy a bajar, porque ahí solo bajo, y ya saben qué tienda de café está ahí, ¿verdad? En cada esquina de Honduras. Entonces, paré, bajé a mi café. Cuando estoy en el café, hermanos, viene el pensamiento de esa persona a mi mente, pero de una manera intensa. ¿Y cómo me reúno? ¿Y cómo hago? ¿Y qué le voy a decir? Hermanos, si me tomé al final una granita, con la granita, voy caminando, hermanos, y tengo a esta persona de frente a mí. No me ve, pero yo sí lo veo. Entonces, hermanos, dije yo, tengo que apartar el tiempo y hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón. Yo no sé si algo similar era lo que le pasó a Felipe, pero aparté el tiempo y dije lo que tenía que decirle de parte del Señor, y que sea para la gloria de Dios. Si estas palabras fueron usadas para la gloria de Dios, parece que sí.
Entonces, de alguna manera, no estoy diciendo que fue igual, pero de alguna manera el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿A cuál carro, hermanos? El que venía aquel etíope. No conozco el nombre del etíope, del africano, no lo sé. Pero le dice que se acerque. Es una historia, hermano, maravillosa que está pasando, que nos está narrando Lucas. Felipe se acerca. Acérquesele a un funcionario público, hermano, cuando va en el carro se lo tiran. Yo no sé si así era en los tiempos de... Y los guardaespaldas le enseñan por lo menos los cargadores se los enseñan, ¿verdad? Es difícil, pero Dios todo lo estaba preparando, hermanos. Entonces se acerca Felipe, Jude Felipe, y oyó que este hombre estaba leyendo al profeta Isaías y le hizo una pregunta. Miren qué sencillo. ¿Cómo entró Felipe? Yo soy Felipe, el hombre que un ángel le habló. No, hermano, entró con humildad, con una simple pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco, inquietado por Dios y realmente deseoso de saber lo que la palabra decía, le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y la traducción, como lo traduce, y rogó a Felipe, él le solicitó, le pidió que subiese y se sentase con él. Y nos dice el pasaje que leía, lo leímos durante el culto. Y aquí nos da una porción del pasaje que leía. Si lo leemos en Isaías es maravilloso. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada uno de nosotros se apartó por su camino. En algún momento dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces aquí habla de ese pasaje que estaba leyendo de Isaías 53. Y le dice: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién lo dice, hermanos? ¿Aplicable a quién es esto? A Jesús, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Está hablando de Jesús. Entonces, empezando desde esta escritura, empezó a hablar. Hay una historia en un libro que se llama, no recuerdo, pero es la historia del cristianismo y de la fe cristiana en Honduras, escrito por el doctor Marlo López, que en una de sus fuentes él nos narra, yo creo que ya se los he contado, un Paul Cortor, pues, que andaba vendiendo Biblias allá en la zona del Progreso y por los campos bananeros, pues había entregado Biblias. Y una de esas Biblias cayó en una pulpería. Ahí por esos lugares aledaños entre Progreso y Tela. Y él nos narra cómo una persona vino a Cristo. Resulta ser que en esa pulpería arrancaban las hojas de la Biblia y hacían de especias y de achote y de condimentos. Entonces cuando la gente vendía, les vendían y era un pedacito de Biblia. Una señora un día compró unas especias y le dieron una hoja de la Biblia. Y la señora se olvidó de las especias y abrió la página y leyó el Isaías 53. Y dicen que esa señora iba y solo ahí compraba especias porque quería saber más del Señor. Llegó un día un predicador, habló del mensaje y ella entregó su corazón a Cristo.
Hermanos, la manera en que Dios prepara los corazones es impresionante, hermano. Dios actúa obra de manera misteriosas y maravillosas. Ustedes se pueden indignar cuando yo les digo una persona rompía la Biblia y se pueden indignar, pero Dios usó eso para su gloria. Y Dios prepara el corazón de la gente de maneras que nosotros no nos podemos imaginar a veces, pero Él lo hace. Y Dios estaba preparando el corazón de este hombre. No sé cómo llegó este manuscrito de Isaías a sus manos, y lo leía, y él tenía preguntas. Entonces Felipe, abriendo su boca, versículo 37, y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio de Jesús, el precioso mensaje que nosotros predicamos. Desde el Antiguo Testamento, él le predicaba a Cristo. No sé cuánto tiempo pasó en ese camino. No sé de cuántas horas fue la jornada. Pero me imagino, hermanos, y lo hago por una deducción lógica, en algún momento le dijo: entonces el que se arrepiente y cree en el Señor viene a ser su hijo, y luego de eso debe proceder a las aguas bautismales para hacer público que ahora le pertenece a él. ¿Por qué creo que, en otras palabras, estoy seguro, le dijo esto? Porque de dónde aquel que no entendía Isaías 53, ¿de dónde hace esa pregunta? Si no es por la explicación que le dio Felipe. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, según lo que hemos hablado, ¿no? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, esto es palabra de Dios, versículo 37. Por casualidad, si en su Biblia no está, cambie de Biblia. Si en su Biblia está al pie de la página, cámbielo de Biblia. Hay Biblias que no lo tienen. Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, las oportunidades para que nosotros, usted, que yo sé que no somos como Felipe, nosotros de devotos, pero somos creyentes, templo del Espíritu Santo, hijos de Dios, y Dios les va a dar las oportunidades para que hablen de Cristo. Hoy por hoy, ¿cómo ustedes podrían llegar a hablar de Cristo a la gente? Les voy a dar un ejemplo que posiblemente va a captar la atención de la gente, de aquellos. Dado que el colectivo de nuestro país, sea que les guste o no les guste, pero es una realidad, tiene en su conciencia actualmente un juicio, usted le puede decir, ¿sabías que en la palabra de Dios nos enseña que un día va a haber un juicio? Y según lo que dice en Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, significa que uno es acusado en algún momento. Será usted o será vos, depende del grado de confianza o cómo se comunique. ¿Sabías que el acusado va a ser usted en algún momento de ese juicio? Posiblemente yo voy a ir antes o después, pero usted va a estar un día en esa silla como un acusado, y la carga probatoria de si ha ofendido a Dios o no será abundante. Serán bibliotecas llenas de carga probatoria. El juez, sentado en su trono, lo sabe todo. No ocupa testigos.
Él lo sabe todo. No ocupa jurado. Él va a dictar el veredicto. Y usted va a estar ahí, sentado, con la carga probatoria al lado suyo, evidente para todos. Y se va a escuchar del juez una de las siguientes palabras: culpable o inocente. ¿Cómo puede este juez decir que alguien es inocente si la carga probatoria de las ofensas contra Dios van a estar ahí? Porque hay un Salvador que se puso en nuestro lugar como nuestro sustituto. La carga probatoria no fue quemada, solo que fue puesta sobre él. Y él recibió el castigo por nuestros pecados. Porque este juez es justo, pero a la vez es misericordioso. Y nos amó de tal manera que envió a su Hijo único para morir por nosotros en la cruz. Entonces todo aquel, según la palabra de Dios, que pone la fe en su Hijo, en aquel hombre de la cruz que estaba en medio, todo aquel que pone la fe en Él y en la sangre que Él derramó, tiene vida eterna. Y aunque la gente lo crea o no lo crea, aunque nosotros mismos a veces tengamos dudas, puede ser, la carga probatoria estará ahí. Nosotros, vamos a ser nosotros, no un tercero. Usted, no un tercero, no su enemigo, no su rival, no su hijo, no su esposa, no su papá, no su mamá. Usted va a estar ahí, la carga probatoria ahí. Pero si esa carga probatoria fue rociada con la sangre del Cordero por la fe que usted puso en Él, va a escuchar la siguiente palabra desde ese tribunal hacia usted: inocente, aunque no lo crea. Y eso es justicia de Dios. Pero muchos van a escuchar culpable. Tras de que escuchen eso, algunos dirán: pero Señor, y empezarán a sacar sus obras. Y no profetizamos en tu nombre. Y no actuamos por tu causa. Y no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y hicimos muchos prodigios y señales. ¿Saben qué les va a decir ese juez? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Al fuego eterno, al infierno. El infierno es un lugar donde no hay esperanza. No hay esperanza ni la más mínima, hermanos. No hay esperanza. La misericordia y la ira de Dios, la misericordia y la gracia de Dios no estarán ahí. Será un lugar de lloro, de crujir de dientes, donde el fuego consume, donde el fuego enciende, pero no consume. Y como los pecados fueron contra un ser eterno, el pago será eterno. Pero la Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, la palabra del Señor dice que somos pecadores, pero también dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia para los que creen en Cristo. Vayan, hermanos, y díganle eso a la gente.
sea que les guste o que no les guste, sea que les incomode o que no les incomode. Hay maneras de llegar a la gente y hablarles de Cristo. Entonces, en este caso, él entró por el profeta Isaías y mandó parar el carro, dice luego que le dijo que creía en Cristo. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Empezamos diciendo que Felipe era obediente. ¿Lo recuerdan? ¿Y qué opinan del eunuco? También era obediente. Creyó, se arrepintió de sus pecados y él aprendió que debía de bautizarse. Entonces, ¿saben lo que hizo? Se bautizó. Pero hoy los creyentes, hermanos, muchos no quieren bautizarse. No obedecen lo que Dios ha pedido y solicitado en su palabra. No puede avanzar en su proceso de santificación si usted no obedece, hermanos. A esta iglesia Dios le está hablando, hermanos. No solo para que algunos se bauticen. Lo he visto en el capítulo 8, nos está llevando a que tenemos que hablar de Cristo. ¿Qué disposición tiene usted para obedecer esto? ¿O lo está obedeciendo, hermanos? Pero pastor, es que va a ser bien incómodo hablar de Cristo porque yo no tengo esa facilidad. Sí, posiblemente sea incómodo. Yo no digo que no. Porque la gente lo rechaza a Cristo. Pero Dios no está pidiendo que predique el evangelio para su comodidad, hermano. Y Felipe es un ejemplo de ello. Como dijo Pablo, no es una impuesta necesidad. Tenemos que ser más dinámicos y pedirle a Dios que nos haga crecer en estos aspectos. Cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe. Tampoco sé cómo fue esto, hermanos. Pero el eunuco no lo volvió a ver. Él se fue sin Felipe, su camino lo siguió, pero con Cristo. Y llegó hasta África. Y seguro que allá él, bueno, si así era de obediente, él habló a Cristo. Ahora hay algo maravilloso en esto. ¿Recuerdan qué pasaje estaba leyendo el eunuco? 53, ¿verdad? No, la Biblia no lo dice. Yo me lo imagino. Me imagino que se subió al carro, ya no estaba Felipe y siguió leyendo la Biblia. Y pasó por Isaías 54. Y pasó por Isaías 55 y llegó a Isaías 56. Imagínense este momento, hermanos, para este eunuco leyendo al profeta Isaías. Y en el versículo 3 de Isaías 56, él lee esto. Perdón. Ya se me fue. $56.4. Porque así dijo Jehová. Imagínense lo leyendo al eunuco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. ¡Qué maravilloso, hermanos! Para este hombre haberse encontrado con Cristo a través de ese encuentro con Felipe.
tengo entrada, haber dicho. Ahora tengo entrada con el Señor. Y para cerrar, hermanos, dice la palabra del Señor que el eunuco se fue gozoso. Yo me imagino que cuando leyó este pasaje que leíamos, su gozo llegó al nivel más alto. ¿Y qué pasó con Felipe? Ay, Dios le dio unos grandes premios en esta vida. Ay, lo pusieron en un pedestal para que todos le aplaudieran. Eso dice la Biblia, hermano. La Biblia dice, el obediente Felipe, el que predicó una multitud de samaritanos y creyeron en Cristo y fueron bautizados y llegó el Espíritu Santo y obedeció y se fue al camino desierto y ganó a Cristo o habló de Cristo y vino a ser un creyente nuevo, aquel etíope, se encontró en Azoto. Pero eso no lo hizo menguar, hermano, en su tarea. Porque ¿qué hizo? Y pasando, o sea que tuvo que salir de ahí, hermano. Se fue y dijo, voy para Cesarea. Entonces pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades por las que iba. La providencia de Dios en la evangelización y la obediencia de los hombres es propicia. Para cerrar, hermanos, yo quisiera saber si aquí entre nosotros primero hay creyentes que no están obedeciendo a Dios en algún asunto, principalmente en dos cosas. Uno, en bautizarse. Reciba esto como una exhortación para obedecer e ir a las aguas bautismales, hacer público que ahora le pertenecen a Cristo. Y si hay alguien entre nosotros que cree en Cristo y que ahora en obediencia procede a bautizarse, yo le voy a pedir que levante su mano o se ponga en pie. Si eso es lo que está en su corazón. Si no, no lo haga. Y en segundo lugar, quiero saber, bueno, lo digo de manera retórica, si usted está obedeciendo en anunciar el evangelio. Si usted está escuchando todos estos mensajes, pero no está reaccionando en obediencia a ellos, o sí. No lo sé. Pero recíbanlo también, si no es así, como una exhortación. Den pininos, hermanos. Inviten a la gente a la iglesia al menos. Aunque eso no es evangelizar, pero de alguna manera podría llegar a serlo. Y luego lleven a la gente a Cristo. Dios les va a dar la oportunidad. Dios está preparando sus corazones para que lo hagan a través de estos mensajes. Esto es palabra de Dios, hermanos. Dios también va a preparar el corazón de aquellos a los que ustedes les van a hablar. Algunos les van a rechazar y va a ser un azoto para ustedes, pero no pierdan la alegría, el gozo, la satisfacción espiritual y no lleguen a ser desobedientes, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hablemos de Cristo, hermanos. Vamos a cerrar aquí. Querido Dios y Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que has dejado registrado, Señor. Qué historia más bella, conmovedora, alentadora, exhortativa, Señor, para nosotros. Dale humildad al que oye para que sea obediente, Señor. Dale humildad a los que están aquí escuchando para que lo que tú has tratado con ellos puedan obedecerte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pasa a nuestro hermano Pastor Saúl para cerrar con una oración, por favor.